Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23. Nos agrada estar con ustedes a esta hora, este día tan importante para nosotros, domingo, día de descanso, pero para nosotros aquí en TVO siempre elaboramos para llevarle a ustedes la información más oportuna y los programas de opinión más importantes con temas de interés. Agradecer a nuestros invitados de este programa de controversia, a la licenciada Lourdes Vigil, diputada de Ghana, también a la licenciada abogado, la licenciada Tania Pastor, que ya está con nosotros, y al licenciado José Candelario Barahona, muy reconocido por nosotros aquí. Veamos, para dar inicio, ¿verdad? Uno de los temas que podría ser es el discurso del presidente, que nos acaba de informar de cómo ve él la situación de estas pasadas elecciones. En la pantalla número 11 quiero que vayamos dándole lectura para que ustedes, nuestros invitados, opinen acerca de lo que él acaba de expresar a través de la cadena nacional. En el 11 dice lo siguiente: el presidente de la República manifiesta: lo mismo va para los nuevos alcaldes. Miren, el espejo de los alcaldes salientes. Esa podría ser su suerte dentro de 3 años. Todo depende, al igual que los diputados, de que cumplan y respeten el mandato del pueblo salvadoreño, presidente Nayib Bukele. Continúa. Nadie espera que sea perfecto, porque perfecto solamente es Dios. Nadie espera que resuelvan 200 años de abandono en 1 año. Pero el pueblo sabe cuándo un gobierno, una bancada de diputados o un alcalde está trabajando para ellos o no, presidente Bukele. Además manifiesta lo siguiente: un partido nuevo que competía por primera vez en elecciones municipales ganó la mayoría de las alcaldías y todas las cabeceras departamentales, a excepción de una, que la ganó Ghana oficial, presidente Nayib Bukele. Es alentador escuchar este discurso del presidente, porque viene a callar aquellas voces que se habían levantado ya insinuando a la gente de que esto se va a convertir en una dictadura, de que dar todo el poder es peligroso. Yo creo que son muy atinadas las declaraciones del presidente, porque viene a traer calma y paz a la gente, y que sepan que debemos tener confianza, como lo tuvimos desde el primer día cuando lo elegimos como presidente. Ahora bien, aparte de felicitar a los nuevos diputados electos y a los reelectos, pues pienso yo que uno de los mayores retos a los que van a encontrarse es ese equilibrio entre lo que fueron propuestas de campaña y la dinámica del funcionamiento normal de la Asamblea Legislativa. Porque hay situaciones que, aunque ellos tengan toda la voluntad de venir a arreglarlas, pues no depende de ellos. Van a tener que venir, se van a encontrar con muchas leyes que han quedado ahí engavetadas a beneficio de la población, muchas leyes que se aprobaron en beneficio de minorías, de los llamados financistas. Se van a venir a encontrar con algunas faltas de recursos para echar a andar y ejecutar algunos de los proyectos que la gente les solicitó en el territorio, de esas promesas que se hicieron con toda la buena voluntad de ayudar al más necesitado. Pero, por ejemplo, uno dice, vamos a ayudar a que arreglen la escuela del pueblo que está bien deteriorada, pero llegando ahí se da cuenta que para arreglar una escuela hay prioridades de acuerdo a la pobreza de cada municipio, cómo están clasificados, que muchos de esos proyectos para echarse a andar va a necesitar tener en cuenta el presupuesto general de la nación y con cuánto se está destinado para cada proyecto. La cadena y de los tweets que acabamos de ver en pantalla, a mí me parece lo más importante retomar el punto en donde se establece en realidad que se vean en el espejo los funcionarios entrantes, que se vean en el espejo de los funcionarios salientes. El pueblo salvadoreño no va a tolerar corrupción, venga de donde venga, así es como debe de ser. Si es corrupción que se llega a encontrar en el partido del gobierno, en el partido o de los partidos amigos, lo que yo entiendo que dice el presidente es que igualmente el pueblo salvadoreño les va a medir con la misma vara. Y el estándar se ha puesto bastante alto porque se han prometido bastantes cosas, y el desafío, al ser una bancada mayoritaria que no va a necesitar hacer ningún tipo de componendas con ningún otro partido, el desafío es más grande, porque entonces el reto y el desafío de respetar toda la democracia, de respetar todas las leyes y de mejorarlas, por supuesto, se traduce en realidad a que al hacerlo va a haber un respeto a la Constitución, pero sobre todo a los derechos de los más vulnerables, que son los que han sido abusados
históricamente en El Salvador. Podemos comenzar incluso con un nuevo, ni siquiera con reformas al reglamento interior de la Asamblea, sino que con un nuevo reglamento. Yo, en cuanto al protocolo de entendimiento, creería que no es necesario porque no tiene por qué entenderse con nadie el Partido de Nuevas Ideas, y también ante la coyuntura del tema de las plazas fantasmas, que también sabemos que no es exclusivo de la Asamblea Legislativa, sino que es una historia sufrida en los tres órganos del Estado, además en las instituciones oficiales autónomas, en las instituciones públicas, sea todas del Ministerio Público, Corte de Cuentas, que están saliendo bastantes, y vamos a hacer la distinción entre plazas irregulares y plazas fantasmas, que al final lo que nos hace concluir, y viéndonos además en el espejo de Guatemala, es que necesitamos también aquí un censo nacional del recurso humano del Estado para saber cuántos empleados realmente tenemos, cuántos empleados son fantasmas, cuántos empleados son plazas irregulares. Dentro de estas dos modalidades o categorías, cuántas son cruzadas entre instituciones. Una deuda gigantesca de hacer una reforma integral a la Constitución de la República y adecuar toda la legislación secundaria a la Constitución. No podemos continuar con leyes que no se han aprobado porque no sirve a los intereses de los ricos en este país, ni tampoco podemos continuar con leyes preconstitucionales. Tenemos que reformar la Constitución de una forma integral y muy responsable, y luego hacer un acomodo después de un estudio serio y muy responsable además de todas las leyes secundarias para que estén acordes a la Constitución. Así también debe modificarse el mecanismo de selección de los funcionarios de segundo grado. El hecho que esto sea necesario pasar por reforma constitucional que apruebe esta Asamblea y también una siguiente, eso no quiere decir que ya pueda iniciarse a hacer cambios, como por ejemplo que sea la primera Asamblea Legislativa que respete los requisitos jurisprudenciales y los requisitos constitucionales para ejercer funciones de cargos de segundo grado, que son las elecciones indirectas. Sería histórico que esta Asamblea lo hiciera en respeto a todos esos requisitos. Bien, en el fondo también habló de los tipos de victorias que se han tenido, porque no es lo mismo hablar de victoria electoral que hablar de victoria política. Sabemos que para la elección presidencial hubo una victoria electoral. La gente dio 1.400.000 votos. Pero esa victoria electoral se tradujo directamente en una victoria política del presidente, porque aquí ha tenido mucho que ver el presidente, tanto en la elección de alcaldes como de diputados. El liderazgo que él tiene a nivel nacional e internacional, y por supuesto que también los nuevos alcaldes y los nuevos diputados tienen el reto de convertir la victoria electoral en victoria política. Porque la gente en esta elección para alcaldes y diputados dio 500.000 de votos más, o sea, 500.000 votos más que los que dio para presidente. Lo que significa que la gente está mandando un mensaje. Si la victoria electoral se convierte en una victoria política, nosotros vamos a tener 70, 75 diputados la próxima elección y vamos a tener más alcaldes. Pero de lo contrario, dice el presidente, mírese en el espejo de los alcaldes salientes, mírese en el espejo de los diputados salientes. O sea, ¿qué significa? Que hay que quitar todos los privilegios que tienen los alcaldes, hay que quitar todos los privilegios que tienen los diputados, porque ese dinero que se gastan los diputados y que se gastan los alcaldes en esos gastos de representación, yo siempre he dicho que antes de ser diputado o antes de ser alcalde, la persona bien paga saldo para su teléfono, porque no lo puede hacer ya estando en la Asamblea Legislativa o ya estando en la alcaldía. Los diputados de la Asamblea fueron electos para apoyar los proyectos que buscan el bienestar de nuestro país. Fueron electos en un mandato incuestionable para apoyar a este gobierno. Eso nadie lo discute. Hasta la misma oposición lo sabe, presidente. Pero también dice, la población ha dicho, aquí tienen los votos para hacer lo que consideren mejor para nuestro país, para cumplir nuestras expectativas, para cumplir sus promesas de campaña, para eliminar los bloqueos que nos han dejado de trabajar al presidente Bukele. Continúa, dice, después de una victoria como la del 28 de febrero, lo lógico es que el presidente de la República llame a un diálogo con las fuerzas vivas de nuestro país, incluso con las que se opusieron a nosotros en esta última elección, y eso haremos. Bueno. Va a haber maletines negros. No habrá maletines negros, lo ha dicho claramente. Si la población ha escogido a las personas idóneas con las capacidades necesarias, se verá una reducción notable de asesores, porque si usted tiene a la persona correcta en la comisión correcta, pues qué necesidad habrá de estar gastando el dinero de esa manera.
esa oposición férrea que vimos en los últimos años en esta legislatura, últimamente pues ha cambiado el discurso, ya no escuchamos esas voces de Bukele dictador, inquilino de la casa presidencial, etcétera. Yo he visto un cambio de actitud increíblemente grande en estos últimos días después del tsunami. Yo pienso de que esa actitud conciliadora del presidente que dice que los tomará en cuenta es aplaudible. Tuvimos una oposición terca. Si no estaban de acuerdo, había maneras de hacerlo saber, pero se dedicaron mejor a atacar con gritos, a hacer interpelaciones absurdas, con las cuales nunca se entendió cuál era si tenía un objetivo, porque hacían unas preguntas tan absurdas que hasta risa daban. Eran cuestiones sin sentido, esas comisiones especiales, que fue una total pérdida de tiempo. Era realmente la intención de gastar la imagen del gobierno y nunca lo lograron. La población les ha demostrado que nunca creyeron en esas circomisiones, como les llamaba la gente. Resultados no permitían tener gobernabilidad al partido que estaba, valga la redundancia, en el gobierno. Es decir, siempre había que hacer negociaciones. El problema de las negociaciones es que las negociaciones no es que sean criminales, son criminales cuando se hacen a espaldas de la población y se pasa dinero debajo de la mesa. Ahí viene la historia de los maletines negros. Entonces, sabemos ahora que antes había gobernabilidad, pues porque habían maletines negros. Yo creo que eso es una realidad que ya nadie oculta. El tema de los gastos reservados de la presidencia, de las cuales hay documentación desde los últimos 5 meses de la gestión del presidente Alfredo Cristiani hasta la última administración, que es el presidente Sánchez Serén. Siempre hubo gastos reservados de donde salieron los sobresueldos que, independientemente de que si antes los gastos reservados para algunos eran parte de que no había estado la sala todavía en aquella inconstitucionalidad 1 del 2010, en donde se mencionaba que no estaban reconocidos en la Constitución. Eso no quiere decir que los declaraba inconstitucionales, porque la sala los reconoció, la Asamblea los avalaba, la Corte de Cuentas los avalaba, la Presidencia los avalaba. No es que se declararan inconstitucionales, como mencionan algunos, pero el hecho es que antes o después del 2010 constituyen auténticos lavados de dinero. Pero lo que quiero decir es que esos maletines negros está comprobadísimo que en El Salvador son los que generaban la gobernabilidad que no hubo durante el último año, desde poco antes de la pandemia, cuando se veían, porque por lo menos así se observó, que cuando el Plan Control Territorial fue implementado y se quería avanzar en las fases, que estaba dando resultados, comenzó un bloqueo por parte de la oposición, bloqueo que fue trascendiendo y luego la pandemia y ya no se detuvo. Es decir, hasta el punto en el que nosotros estuvimos como gobernados debajo de un fuego cruzado permanente y continuo entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Entonces, eso es a causa de que ya no había gobernabilidad. El presidente Bukele sabía que al llegar a la presidencia, pues no tenía partido en el gobierno que le hiciera las veces de oposición, más allá que el partido que lo había llevado al gobierno, que pues que sabemos que tampoco es el partido con el que originalmente iba. Pero lo que me llama la atención cuando dice la doctora Vigil la palabra territorio, yo creo que todos en esta coyuntura estamos pensando en todos esos empleados que hacían territorio según los diputados, y que entre plazas irregulares y plazas fantasmas que trabajaban en el territorio y que por eso no marcaban. Entonces, todos sabemos también que un mes antes de las elecciones, es decir, para diputados 2 meses, para alcaldes 1 mes, la gente ya no llegaba a trabajar. Tuvimos una asamblea en abandono absoluto desde el año 2021. Se hacían plenarias en días miércoles y ellos se dedicaban jueves y viernes a hacer campaña electoral, porque eso no era trabajo territorial. Trabajo territorial se hace permanentemente y se hace personal, no se hace a través de contrataciones irregulares, territorio para el diputado, pero que en realidad hacen territorio para el partido político. Entonces, nuevamente volvemos al mismo tema, hay muchos retos, porque esa definición de que el diputado también es un diputado que tiene que hacer territorio, que tiene que defender su trabajo, que tiene que hacer conexión con la gente de forma permanente y no solamente cuando van a haber elecciones, eso ya no se puede, es decir, no se puede replicar, ni tampoco podemos permitir que el territorio lo vayan a hacer personas dudosas que hacen un trabajo y a las que solo se les está pagando del bolsillo de los salvadoreños. Y es ahí donde me gustaría incluso que platiquemos también después sobre el tema de las plazas fantasmas y las plazas irregulares, porque con nuestro dinero muchos de estos funcionarios mandaron a sus hijos a estudiar al extranjero, a sacar maestrías al extranjero,
hay empleados de estos con plazas irregulares o fantasmas que están pagándose maestrías ahorita mismo en universidades muy caras, cuando nuestros salvadoreños, por regla general, ni siquiera pueden terminar la escuela primaria porque o comen o estudian. Esas fantasmas ya no tienen que ver batallón Cobra en la Asamblea Legislativa ni batallón Cobra en las alcaldías, porque hay que decirlo con toda claridad, ese dinero le hace falta al pueblo salvadoreño en los municipios. Ese dinero directamente, por ejemplo, el tema de asesores. ¿Por qué no contratar un asesor de primer nivel en el área de la salud, por ejemplo? Un asesor de primer nivel en el área de la educación, en el área de la agricultura, en el área de la ganadería, en el área de lo que es el comercio. O sea que definitivamente los diputados no tienen por qué tener asesores. ¿Para qué quieren asesores? Si a veces el asesor es el que le va a limpiar el carro, o el asesor es el que le va a mover a los hijos, el asesor es el que le va a limpiar su casa, el asesor es el que le tiene que tomar la fotografía. Yo creo que es importante decir que las plazas de asesores no deberían de existir para cada diputado. Nuevas Ideas en esta oportunidad tiene el reto de eliminar esas plazas de asesores. ¿Para qué quieren asesores los diputados? Y desde que llegaron a la Asamblea Legislativa es porque sabían que o iban a entrar al área de salud, al área de educación, a diferentes áreas en la Asamblea, a diferentes comisiones, que ellos mismos las pueden desempeñar con ese dinero que el pueblo le paga a los diputados. Es suficiente, no es necesario estar gastando en asesores para cada diputado. O sea, por ejemplo, Nuevas Ideas debería tener, digamos, un ejemplo, 5, 6, 7 asesores de la Asamblea, asesores de la Asamblea, de primer nivel, no Plaza Fantasmas ni tampoco Batallón Cobra. Lo otro que es importante también es el hecho de que el presidente se ha manifestado en relación a que hoy sí tenemos que hacerle efectivo el derecho que tiene la diáspora de votar. Recuerden que en la ley está bien clara que el salvadoreño se puede ir para cualquier parte del mundo, puede salir de nuestras fronteras y le siguen sus derechos y deberes. Ese es el principio de extraterritorialidad de la ley, o sea, la ley sigue al salvadoreño. Que he visto al Procurador de Derechos Humanos en esa situación, por eso digo que hay que cambiarlo. Y también, por supuesto, ponerle mucho coco, ponerle mucha atención a los cambios que hay que hacer también en la Sala de lo Constitucional. Quiero que veamos el video número 7 para dar espacio a lo que dijo la licenciada Pastor acerca de la Plaza Fantasma. ¿Qué es lo que dijo el diputado Parque, Rodolfo Parque, del Partido Demócrata Cristiano? Video número 7. A ver. Asistan y cobren el dinero. Como repito, habrá que ver cuál es el alcance de la expresión. Es claro y reitero de que todos los grupos parlamentarios tienen personas que no necesariamente están las 24 horas o las horas laborales adentro de las instalaciones, pero eso no significa de que no estén cumpliendo con una función legal y además al servicio de los grupos parlamentarios y o la Asamblea Legislativa. Bueno, licenciada Pastor, por lo que usted dijo, que el espacio para esta parte de las plazas fantasma, como se le conoce a aquella persona que no labora, pero llega a cobrar. A ver, licenciada Pastor. En realidad son dos modalidades, las plazas irregulares y las plazas mal llamadas fantasma, porque el fantasma es el trabajo, es decir, no existe una retribución por el dinero recibido. Eso significa que los contratos están siendo utilizados de forma defraudatoria, son el medio a través del cual se está desfalcando al Estado, a través del cual se están robando nuestros dineros públicos y desde hace muchísimos años. También yo vi una entrevista en donde el doctor Quijano denunciaba que entre febrero del 2018 y abril del 2018, estamos hablando de la asamblea saliente en donde el diputado Gallegos fue presidente, se habían incorporado muchas personas que habían pasado de la ley de salarios a la ley, de la ley por contratos a la ley de salarios. Entonces, esas contrataciones, cuando nosotros como salvadoreños nos damos cuenta, pero son aproximadamente 3 meses antes del cambio de gobierno. Hay una disposición en el Código Municipal, en el artículo 31, en el numeral 12, en donde se le prohíbe a las alcaldías comprometer los fondos y hacer contrataciones 180 días antes de que finalice la gestión. Deberían de haber prohibiciones similares al interior de la Asamblea Legislativa e incluso imponer un número mínimo de empleados por diputado para ir estableciendo controles y que esto no se replique. El diputado Parker y muchos otros diputados han salido a dar explicaciones
que no deberían ni siquiera estar dando, porque en realidad aquí ha sido muy evidente que hay muchas de esas personas que dicen ellos que porque no trabajan marcando al interior de la asamblea es que no significa que no estén prestando sus servicios, pero es que si vamos afuera tampoco los han prestado afuera, y eso se va a saber, eso es bien fácil de comprobar. Y lo curioso es que digan, no necesitan marcar, pero hemos visto desde hace 2 semanas un abarrotamiento del parqueo de la Asamblea Legislativa de personas que le preguntan al representante de Citral, mire, ¿dónde está el marcador? Y que llegando frente al marcador, mire, ¿cómo se usa? Porque ni siquiera lo saben usar. Es decir, si no necesitan marcar, ¿por qué están llegando ahora? ¿Por qué están tratando de generar la imagen de que sí trabajan y de que sí su función es necesaria? No es cierto, lo que sucede es que están en una práctica de encubrimiento, que lo que están haciendo es dejando más rastros del delito y generando el cometimiento de nuevos delitos, porque aquí tanto han cometido, y esa es la diferenciación que deberíamos de superar a Guatemala, porque cometieron delitos los particulares y los funcionarios, con la diferencia de que allá, bueno, yo no escuché noticias de que se persiguiera a los particulares, sino que se les llamó como testigos. En mi opinión, tanto los particulares cometen delitos de estafa concursales con falsedades, o podríamos ver con qué otra modalidad, ya que tenemos una deficiencia regulatoria de delitos de corrupción para los particulares en El Salvador, entonces no están incluidos como cómplices dentro de los delitos oficiales, que son delitos oficiales se les denomina porque los que los cometen esos delitos son funcionarios o empleados públicos, entonces no existe la categoría de complicidad en el cometimiento de estos delitos para los particulares, únicamente para el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces hay que buscar delitos del derecho penal común que se les pueda atribuir, ahí entran las estafas. Porque no llegan a trabajar. Con esto el ministro buscará evitar que todas estas plazas fantasmas sigan robando dinero del erario, dice el ministro. Pero quiero que veamos la pantalla número 3 para ir cerrando esto. Pantalla número 3 dice: el representante del sindicato del órgano judicial, CITOP, hace un llamado a la Fiscalía y reporta que en estos momentos en el COENA, sede del partido de Arena Oficial, se están llenando bitácoras para justificar plazas fantasmas en la Asamblea. ¿Cómo está la situación? A ver, licenciada Pastor, ¿se están llenando las bitácoras? Moró que al interior de la Asamblea, cuando llegó la Fiscalía, habían personas intentando llenar los libros. Esto ha sido todavía información sin confirmar. Y había otro grupo de personas que habían estado intentando destruir la documentación. Miren, al final del día, este tipo de cosas, más tarde o más temprano, siempre se sabe. Si están llenando libros dentro del COENA, créanme que nada más hace falta que la Fiscalía le llegue a uno de los muchos eslabones bien débiles que van a encontrar. Y siempre a esas personas, cuando estén en el banquillo de los acusados, siendo interrogados en la Fiscalía, lo primero que van a hacer es cuidarse a sí mismas y cuidar a sus familias. Todo eso que están haciendo en este momento para encubrir los rastros del delito, eventualmente se descubren. Más tarde o más temprano se van a llegar a saber. Y el dinero siempre tiene que recuperarse. Aquí lo que sucede es que hay que establecer los mecanismos a través de los cuales, es decir, hay que tener claros las modalidades a través de las cuales se ha desfalcado en este tema de las plazas irregulares, porque hay plazas irregulares y las plazas llamadas fantasmas. Estas personas que no llegan difícilmente van a poder comprobar adentro o afuera que llegaban, cuando no es cierto, y va a haber mucha prueba que va a demostrar que ellos no llegaban, porque van a encontrar prueba contradictoria afuera de la misma asamblea. Van a encontrar contratos en la empresa privada que si los intentan destruir igual se va a saber si llegaban a trabajar a otro lado, si tenían empresas particulares, es que nuestro caso es idéntico al de Guatemala, habían casos de plazas fantasmas que solo recibían los salarios y personas que tenían su propio negocio funcionando el día entero. En general de la República que tiene que ser fortalecida, porque allí puede recuperarse todo el dinero que ha sido destinado para cometer bienes obtenidos producto de actividades ilícitas o que han sido bienes destinados para el cometimiento de delitos. Ahí podemos encontrar que donde muchos entran o la mayoría entran, que es un patrimonio que se incrementa sin justificación posible de demostrar, como el caso de Luis Martínez, el ex fiscal general que está preso, que tuvo que confesar que recibía sobresueldos porque no pudo justificar los bienes que tenía. Entonces su patrimonio se le incrementó y no pudo demostrar lícitamente de dónde vinieron esos fondos. Entonces eso es lo que va a pasar con muchas personas, incluso con muchos funcionarios de los salientes, tanto alcaldes como diputados y como de toda naturaleza, que habrán salido también de los ministerios
y no me cabe la menor duda que todavía hay muchas plazas irregulares al interior de todo el aparato estatal, incluido el órgano ejecutivo, porque este es un mal enquistado desde hace más de 30 años. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo recuperar el dinero, extinción de dominio va a ser como siempre la amiga fiel del ciudadano salvadoreño, del Estado salvadoreño, para poder intentar recuperar estos dineros. Lo que es importante también saber es que se puede hacer negociaciones, y este es un punto que hay que reconocerle a la administración actual de la Fiscalía, porque la Fiscalía anterior negoció con Antonio Saca, pero no devolvió el dinero. Lo defraudado, solo él y muchas otras personas sabrán a dónde está, porque lo cierto es que la negociación únicamente le favoreció a Antonio Saca, no le favoreció al Estado bajo ninguna circunstancia. El Estado quedó completamente burlado, los ciudadanos quedamos completamente burlados, tuvieron a un Antonio Saca sentado en el banquillo de los acusados confesando, tuvieron a un Elmer Charlet sentado en el banquillo de los acusados confesando, y no fueron dignos de preguntarles, miren, el gabinete ampliado, el gabinete ampliado, ajá, ¿quiénes? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto fue el monto? ¿Y cómo lo documentaban? Es decir, pudieron haber sabido absolutamente cada detalle en el tema de sobresueldos, en el tema de gastos reservados, pero lo único que le importó a la Fiscalía anterior era una condena. Eso es lo único que le importó, y por eso no negoció que si no iba a haber un beneficio como el de los procedimientos abreviados para reducírsele la pena a un criminal confeso, si no hay devolución del dinero. Entonces eso sí lo cambió la nueva administración, que ya no validó el acuerdo firmado con Ligia de Saca, en donde sigue todo el proceso porque no fue capaz de devolver los 17 millones que se le atribuían. Si esa hubiera sido la dinámica de la Fiscalía anterior, tendríamos una historia diferente en la actualidad. Quizás tendríamos más dinero recuperado a favor del Estado, pero no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas plazas fantasma y plazas irregulares? Habrán personas que podrán acogerse al beneficio de un procedimiento abreviado siempre y cuando devuelvan el dinero no trabajado, o siempre y cuando devuelvan el dinero de una plaza irregular, porque al final, se los repito, siempre va a haber alguien que va a hablar. Siempre va a haber prueba que no van a poder controlar, porque es demasiada prueba, demasiados años, es demasiada gente y ha sido demasiada corrupción que no van a poder salvar. Aquí si el único un poco más, medianamente más astuto fue el presidente de la Asamblea actual, que decidió que no iba a tomar las decisiones solito, porque generalmente en Guatemala quienes fueron presos primero o los que estaban más identificados dentro del esquema defraudatorio era el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces en esta presidencia se tomaban las decisiones colegiadas. Sin embargo, sabemos que esta es toda una trama diseñada desde el mismo reglamento, desde los mismos protocolos de entendimiento, desde las mismas formas de contratación, porque los han ido pasando a través del tiempo a plazas de la ley de salarios, y que no son gente que se ganaron la plaza. Esa plaza ni siquiera fue concursada, sino que quedó el espacio. Yo escuché a un diputado que confesó prácticamente hace una semana quizás, que dijo, no, mi plaza no es que me acaban de dar una plaza en la ley de salarios, sino que me la dieron hace 2 años porque una persona se jubiló, entonces quedó la oportunidad y ahí me metieron, dijo él.